canaltro.com. Hola televidentes del canal TRO, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Recuerden que este es un espacio para que ustedes conozcan cuáles son las herramientas que deben utilizar para poder empezar a hablar de paz dentro de su comunidad y por supuesto para saber por qué es tan necesario tener paz en nuestro país después de tanto conflicto por el cual hemos pasado, hemos vivido lamentablemente. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la reintegración, camino para la reconciliación de los pueblos. Muy importante ese tema y esperemos que nos acompañen durante toda la emisión para que tengan ustedes mayor conocimiento sobre esto puntualmente. Y vamos a tener dos invitados que nos van a hablar precisamente sobre este tema también. Le doy la bienvenida a Tyron Rodríguez Arciniegas, coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Norte de Santander y Arauca. Hola Astrid, un saludo muy especial para ti, para Luis y para tu audiencia. También le damos la bienvenida al doctor Luis Muñoz Hernández, docente de la Universidad Libre y magíster en paz, desarrollo y resolución de conflictos de la Universidad de Pamplona. Gracias por la invitación, a todos buenos días. Bueno, es importante tenerlos a ustedes acá porque vamos a aclarar muchos temas y de pronto vamos a no a debatir, sino poder charlar un poco sobre ese tema de lo que se llama la reintegración. ¿Qué mejor que empezarlo contigo, Tyron? Bueno, decirle al público que esta política de reintegración es una política de Estado, es una política nacional que hace 13 años se viene implementando en el país, que ha sufrido una serie de evolución bastante importante, primero a cargo del entonces fusionado Ministerio del Interior y de Justicia, llamada PRBC, Programa de Reincorporación a la Vida Civil, posteriormente adoptando el nombre de Programa de Reintegración a cargo de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y a partir del año 2011 ya como política de Estado llamada Política Nacional de Reintegración a la Vida Civil, que nos permite darle una segunda oportunidad a las personas que deciden dejar la guerra, dando el paso desde la guerra hacia la paz en atención a la oferta que la institución les hace. Y de verdad que son actividades que realizan muy importantes, donde se ve de verdad el ingreso de estas personas a la sociedad. Vamos a conocer la historia de José Dolores Carrascal, un hombre que pese a la violencia que se registró en su sector donde él vivía, él nunca dejó de mantener su núcleo familiar allí, unido, junto como debe ser, pese a los golpes que dieron algunos grupos armados en contra suya. Yo me vine me vine en el 2002, en el abril de 2002. Y me vine por el asunto de lo que estaba pasando, que ya los grupos de desplazamiento que había por esa parte, sí, iban corriendo la gente, sacando la gente. Yo me vine huyéndole al miedo, al peligro. Para mí pues estaba bueno porque, dígame, yo tenía mi finquita allá en esa parte de Caimán, por parte de la Cerrillo, ¿no? Yo trabajaba allá y viendo que se estaba formando el peligro, ya no había unos asentamientos que venían echando la gente por parte del lado de la Llana Alta, y por esa parte de Caimán Diviso también. Una noche no pudimos dormir la señora con nosotros, tocó tirarnos al piso. Eso así la cabecera del monte mío. Eso aprendidito en candela de parte y parte, cambios. Entonces, se fue el miedo y yo veníme para acá. No, en esa ocasión no nos resultaron, sino que ya nos venían echando, que no respondían con nosotros, nos salieron. Entonces llegaron los familiares míos a ayudarme a sacar de ahí, vinimos. Y llegamos a vivir en una casa 26 de la familia, arrendados. Y ya pasamos un poco tiempo pidiendo por ahí el grano de arroz y la pepa de manteja para comer. Así duré casi como unos 6 meses, cerquita de un año. Pues más lejitos, pues dígame que ya amarraban a la gente, las mataban. Y así sucesivamente nos hacían meter terror a nosotros también que estábamos más arriba.
Y esa bala venía. Salí corriendo, que no encontrábamos cómo correr, venimos y a dónde íbamos a llegar. Pues sabíamos que veníamos para acá por Caña, porque la esperanza era venir para acá por Caña, pero sin saber a dónde, no teníamos en qué. Ni el lote, pues. Mataban a la gente y otros se tocaban que irse. Así de esa manera. Aquí no se puede olvidar y no hay cómo recordar esos ratos tan difíciles que pasaron allá. Esa gente sufrieron muchísimo, que quedaron allá y los que no lograron salirse más antes, ¿no? Pues dígame, a pesar de que nosotros no sufrimos de esa manera, porque sí sufrimos porque, dígame, como le estoy contando, nosotros vinimos con la esperanza de llegar aquí a pagar arriendo, porque no teníamos a dónde. Esa gente sufrió mucho, los que quedaron allá, y ya se salían cuando ya habían muerto. Llegó a la ciudad de Ocaña a raíz de lo que ustedes escucharon, pues la violencia que infortunadamente golpea zonas rurales de los municipios de la zona del Catatumbo, de toda la provincia de Ocaña. Profesor Luis Muñoz, usted cuando escucha historias como esta, que son miles en Colombia, ¿qué cree, qué piensa cuando también se une como con el tema de la paz? Bueno, Astrid, definitivamente en Colombia se le ha tratado de dar solución a estos problemas cotidianos desde el derecho. Sí. Y definitivamente es una reflexión de decir que la política no puede estar apartada del derecho. En ese orden de ideas, la reintegración, el perdón, todo eso hace parte de una justicia importante en el mundo que se llama justicia restaurativa. Sí. Que es un paradigma que se está utilizando desde el acto legislativo número 01 del 2002 en Colombia como paradigma imperante de la justicia transicional. Podemos decir con este relato que en Colombia hay en paralelo dos procesos de paz, uno que no se nota y que está haciendo de manera loable el gobierno nacional, que es el de la reintegración constante, permanente, para aquellos combatientes que se vayan arrepintiendo de su quehacer violento y la maquinaria de la guerra, y otro, el proceso que se está llevando hoy en día con La Habana. En ambos procesos en paralelo, el que siempre ha estado desde el año 2002 en adelante hasta el 2011, que ocurrió la última modificación, y en el proceso de La Habana se tienen que dar los mismos elementos de la justicia restaurativa, que al fin y al cabo es una justicia comunitaria y que va en contra del famoso castigo tradicional del derecho penal, en donde tenemos que dejar de un lado la venganza de la ley para darnos la mano todos. Entonces yo creo que a pesar de tanto sufrimiento, de todo lo que nos dice el video que acabamos de ver, es el momento de seguir y darle la mano a este tema de la paz. ¿Cómo podemos todos encontrarnos con ella? Pues a través de la reintegración. Tyron, cuando llega el tema de la reintegración y cuando ustedes empiezan a hablar con esas personas que quieren hacer parte ya de la vida civil, tener una vida totalmente alejada del conflicto, el tema de la paz para ellos sí, o sea, sí es recíproco, sí de alguna manera están atentos al tema. Todas las personas que ingresan al proceso de reintegración en el país lo hacen de manera voluntaria. De modo tal que ahí ya nos indica que efectivamente la persona quiere cambiar su vida, quiere cambiar su pasado, quiere cerrar un ciclo de violencia, para apostarle primero al cambio y a generar nuevos espacios para sus familias y para sus núcleos familiares en general, pero además también para tener la oportunidad de alguna manera desarrollar ejercicios que le permitan de manera simbólica poder reconciliarse con la comunidad en general y muy especialmente con las víctimas del conflicto. En el caso de nuestra agencia, nosotros, además de, digamos, desarrollar la ruta de reintegración a la vida civil de los excombatientes, tenemos por ley, por el decreto presidencial que nos crea, la generación de escenarios de reconciliación. Y esa generación de escenarios de reconciliación lo que nos indica es que debemos traer a los que en algún momento hicieron parte activa y pasiva del conflicto
ahora a otras clases de escenarios donde podamos todos trabajar de la mano juntos en beneficio de objetivos comunes y poder enviar mensajes de que sí podemos perdonarnos y de que sí podemos reconciliar. O sea, han estado víctimas con victimarios. Muy bien, tenemos por ejemplo proyectos del orden nacional como el modelo de reintegración comunitaria que nos permite tener víctimas, victimarios, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, agentes del Estado, Ejército, Policía Nacional, todos ellos actores activos y pasivos en algún momento del conflicto, como te decía, ahora en otra clase de escenarios, trabajando todos de la mano en beneficio de objetivos comunes, principalmente de poblaciones vulnerables. Es muy interesante porque eso es hacer paz, ¿no? En ese tema nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias a la vidente por continuar con nosotros en ¿Qué puedo hacer por la paz? Profesor Luis Muñoz, desde la academia, ¿cómo se habla de la reintegración? Bueno, efectivamente existen algunas críticas a este tema de la reintegración, en el sentido de que científicos como Uprimni y Safón dicen que este tema del desarme, desmovilización y reinserción no toca temas como la no repetición desde la ausencia del Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aun cuando haya reconciliación, aun cuando víctimas y victimarios se den la mano y haya perdón y haya reconciliación? ¿Qué vamos a hacer con las causas subyacentes que generaron esa violencia? Ese tema le trae bastante temor a los académicos, en el sentido de que no podemos integrar la justicia restaurativa totalmente, con un perdón total, ¿verdad? Un desarme, una desmovilización, una destrucción de la máquina de la guerra, si después las causas subyacentes de esa violencia no se solucionan. Entonces, tomando Galtung, el noruego, el filósofo para la paz, podemos decir, bueno, ¿y el Estado cuándo se va a desarmar? ¿El Estado cuándo va a dejar de generar violencia cultural y violencia estructural? Que es la falta de educación, la ausencia del mismo Estado en esos estadios en donde se ha generado tanta violencia, la generación de empleo, etc. Vamos a continuar escuchando la historia de José Dolores Carrascal, ese hombre que se ha convertido en un ejemplo para muchas víctimas en su provincia, en Ocaña. Después que ya yo me vi loco aquí de que solamente, como le estoy contando, que comíamos era arroz y lentejas, todo lo más, porque lo otro no se conseguía porque no teníamos con qué. Yo viéndome así apurado arranqué por donde quiera, que yo nací a jornalear. Jornalear porque ya tenía un patrón. Allá me crié yo. Yo nací en Tiarama, pero me crié allá, jornaleando el día cuando estaba solo. Allá llegué hasta aquel me dio ayuda y dijo, no, venite para acá, ven. Yo trabajaba aquí, yo trabajaba mi semanita allá a las 2 semanas y me venía para acá a traerse a la luz. Y así me duré como un año. En fin, que lo que ya me aburría, está midiendo, va para lejos, dígame aquí las familias Flores, yo me iba por allá una semana, fueran 15 días. Entonces, le hice caso a él, me fui por el mercado con él. Yo no sabía hacer ese trabajo, no sabía hacer, ya un campesino, soy campesino. Entonces me dijo, no, si yo tampoco sabía hacer eso, y vaya para que vea que conmigo se encarreta, y tengo un pedacito de carreta, como le digo. Ah, pues sí sabe que me di cuenta cómo era que él trabajaba y qué es lo que hacía él, y seguía haciendo lo mismo con él, a él. Ya yo traía la comidita y traía la fresita, y traía las verduritas, al fin lo que me ganara, porque eso gana uno poco. Y así estoy. Ahí me pegué con él y ya él se abrió. Yo conseguí un cajarito de carreta para mí solo. Ya seguí trabajando. Yo tengo mi cliente de costa mía, yo le cargo el carro a usted me da 30, 40 mil pesos por la carga del carro. Con eso me sustento. Y así voy, gracias a Dios, pidiéndole a Dios. Pues cuando llegué así no me quisiera acordar, por eso le digo. Yo salí del campo, en el campo, pues de verdad era que se trabajaba. Había que trabajar para comer. Pero yo estaba bien allá porque allá tenía el patio, la
gallinita, el puerquito y todo lo que se cría en el campo. Y la verdura para comérmela, y aquí no la tenía que comprarla. Pero usted sabe que Dios es muy grande y Dios no desampara a nadie. No tener pereza, ante todo. Ser trabajador y hacer la diligencia, porque Dios, uno haciendo la diligencia, Dios lo mantiene. Y Él le da poder a uno. No le digo, vea la edad que tengo. Y yo creo que Él es el que me da el poder de yo poder trabajar en el mercado, porque le dice trabajo en el mercado. Así como le estoy contando, no es para ninguno. Eso es para gente. Eso es para que gente que meta el fundillo. Hay gente que se han corrido. Yo he llevado compañeros míos que no han aguantado. Porque usted cree que alzar un bulto de 60 kilos o algo más pesado, 50 o 100 bultos o algo más que le caben a un carro para cargarlo. Eso es horrible, eso es temeroso. Pero Dios me da poder a mí, yo no sé, yo me uno con otro, porque yo solo tampoco puedo hacerlo. Yo me uno como usted, pongamos una comparación, y cargamos el carro entre dos. Sí, cómo no, dígame, entre todo la paz, habiendo la paz, está todo bien, porque de eso esperamos, que Dios nos ayude y que tú pongas la paz, porque teniendo la paz ahí está todo. Porque si yo no tengo paz o no hay paz, pues yo tampoco puedo ir ahí al mercado a trabajar. Definitivamente las historias que cada día conocemos en nuestro país, sobre todo en nuestra región norte santandereana. Personas que pese a la violencia continúan en una lucha constante por continuar con su familia, ese núcleo familiar del que hablábamos al inicio, que él mantuvo pese a las dificultades impuestas por el conflicto. Tyron, ¿qué opinión te merece esa historia? Bueno, mire, yo, Astrid, y primero también para aclararle algo a los televidentes, Colombia como un Estado social de derecho pues tiene políticas distintas. Para el tema de las víctimas existe una ley de víctimas y restitución de tierras que le da integralidad a todo el tema de las víctimas. Para el tema de los excombatientes, de escenarios de reconciliación y de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en materia de prevención, lo hacemos nosotros como reintegración, ¿verdad? Escuchar esta clase de relatos de las víctimas siempre encuentro yo el mismo mensaje, que donde queremos encontrar respuestas sobre qué es lo que quiere la gente que realmente ha sufrido directamente, que son ya casi 8 millones de colombianos, los escuchamos a ellos hablando de perdón, hablando de reconciliarse, de modo tal que esto no se puede convertir tanto en un tema, digamos que institucional o académico, ¿verdad? Sino que escuchando a las mismas víctimas entendemos que ellos como autoridad, ¿verdad? Nos están diciendo, nos están enviando el mensaje de que se debe perdonar, de que nos debemos reconciliar y que quizás temas técnicos no deben estar por encima de ese interés de quienes han sufrido, que es que se logre la paz y no volver a entrar en ciclos de violencia y en revictimización. Profesor Luis, en base un poco a lo que dice Tyron, quizás en Colombia están hablando más aquellas personas de la paz que no han sido víctimas, que no tienen ni idea qué es el conflicto de pronto en Colombia, que no han sufrido pues la violencia en nuestro país. Bueno, en primer lugar hay que hacer una diferenciación. Por ejemplo, en algunos otros procesos que se dieron a cabo en los años 90, las víctimas tienen identificado un actor. Ajá. Entonces, por ejemplo, el M-19 aparentemente estaba reivindicando derechos políticos de las víctimas que estaban siendo vulnerados por el Estado. Hoy en día, las víctimas son las más desamparadas del mundo. Sí, son las que menos la atención. Todos los factores, incluyendo el Estado, victimizan. Entonces, las víctimas ahorita no tienen doliente. En ese orden de ideas, como quiera que se están dando esas discusiones al interior de las ciudades en donde no se está palpando de verdad ese problema de desplazamiento, ese problema de transhumancia, de exclusión, ¿correcto? Sino que estamos recibiendo de esas zonas a la ciudad, estas personas, los que quieren la paz en la ciudad están queriendo quitarse un problema social de encima. Porque donde más excluimos es en la ciudad. Claro. Entonces no es lo mismo mirar unas víctimas desde la ruralidad a la urbanidad. Y tiene toda la razón.
por ejemplo, uno es el discurso que se está dando en la ciudad y otro que se está dando en el campo. Un discurso, o sea, el hecho de que se silencien los fusiles es suficiente para que el pueblo quiera la paz. Cosa que muchos citadinos no comprenden. No comprenden porque no lo viven. Para de pronto complementar algo de lo que decía Luis con relación a la academia, nosotros como agencia estamos en todo el país unidos a las universidades, participando y apoyando sobre todo en esas especializaciones de posconflicto, dándoles desde nuestra experiencia en terreno de más de 10 años, no solamente con desmovilizados del ELN, de la FARC, del EPL, de las autodefensas, sino también en trabajo asociado con víctimas, orientándolos y dictando algunas charlas que hacen parte de esas cátedras o de esas especializaciones. Nosotros tenemos como agencia una gira que se hace cada 2 años, que se llama la Gira Sur-Sur de carácter técnico. Allí asisten los países del mundo que han desarrollado procesos de DDR. De estos últimos 8 años que se han hecho estas giras, pues el resultado es que Colombia en estos momentos de cara al proceso de paz tiene el mejor escenario que quizás ningún otro país en el mundo. El más parecido fue el de Irak. Tiene como, digamos que abrebocas para desarrollar un proceso de posconflicto. En Colombia hay una ley de víctimas que mal que bien existe la ley, ¿verdad? Que poco a poco se va a ir, digamos, desarrollando, fortaleciendo administrativa y financieramente. Tenemos una política de Estado para los excombatientes que ningún otro proceso de paz en el mundo lo tuvo en el momento en que firmó la paz. Además de eso, tenemos un Estado organizado de cara al tema del posconflicto, de modo tal que nuestro mensaje y nuestro discurso como autoridad en el país frente a la materia es un discurso más esperanzador. ¿Sí? Y esa es la que necesitamos, esperanza. Es decirle a Astrid, vamos a seguir hablando del tema porque está muy interesante, pero después de comerciales. Ya regresamos. ¿Qué puedo hacer por la paz? Yo siempre he dicho que podemos hacer por la paz mucho, empezando por nosotros mismos. Sí. Profesor, ¿qué iba a decirnos usted? Bueno, quería complementar ese gran escenario que existe para que se dé el tema del acuerdo de paz en Colombia. Yo creo que supimos en el mes de enero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las 15 potencias mundiales, pues votaron 15-0 a favor del proceso de paz en Colombia. Eso jamás se había visto en la historia de ningún proceso de paz en el mundo. Y algo que cautivó y enamoró a ese Consejo de Seguridad fue la estructura de la jurisdicción de paz que ya está aprobada desde septiembre en el punto 4 del acuerdo del gobierno con las FARC. Haber integrado la justicia internacional de los 20 magistrados que van a juzgar a los actos combatientes generales, ahí va a haber un contenido de 4 magistrados internacionales. Eso sedujo enormemente a la comunidad internacional. Y otra cosa que sedujo enormemente a la comunidad internacional fue el hecho de que Colombia en esa jurisdicción especial de paz no solamente se contentó con los delitos de lesa humanidad que estaban en el Estatuto de Roma, sino que inventó, por decirlo de alguna forma, 3 delitos más de lesa humanidad. Eso es un escenario único en el mundo. Y el tema de Colombia en el mundo ya está resuelto. En donde no está resuelto es en Colombia. En Colombia. Porque en todas partes del mundo, en todos los escenarios, academias, universidades, están estudiando el caso colombiano. Van a ser 30 millones de folios que se van a estudiar, 10.000 empleados de la Fiscalía que se van a utilizar, por lo menos 3 edificios, uno en Medellín, uno en Cali, uno en Bogotá, y toda una infraestructura. Pero el Consejo de Seguridad ya tiene, el secretario de Seguridad, el Consejo de Seguridad tiene la instrucción al secretario general de la ONU de que mande todo el dinero que tenga que mandar para acompañar la desmovilización. Pues quisiera quedarme más tiempo con usted porque de verdad que el tema es muy importante y qué rico poder tener ese encuentro con ustedes y que nuestros televidentes sean testigos de esto. Pero ya para finalizar, Tyron, ¿cuál es la invitación que tú desde tu rol diario, desde tu trabajo, desde tu agencia, harías a los colombianos en ese momento para la paz? Bueno, a todas las personas que nos están viendo, yo les sugiero primero que la paz
empieza desde desarmar nuestro corazón y nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestro discurso sea un discurso esperanzador. Eso es lo que necesita Colombia en estos momentos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo quisiera invitar a todas las personas que nos están viendo y que hacen parte de las entidades públicas actualmente y de otros organismos que entiendan que coyunturalmente la vida les ha dado la oportunidad de dar desde su misión todo aquello que pueda generar escenarios de perdón, de reconciliación y que podamos lograr verdaderamente en convivencia, dejando atrás los rencores, cerrando ciclos de violencia y mirando hacia el futuro. Así es, profesor. Para finalizar, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a nuestros televidentes? Definitivamente la Academia al servicio de la paz. Tenemos productos de investigación, centros de investigación en la Universidad Libre, por ejemplo, que están propendiendo por investigar por la paz, pero por sobre todo la paz en familia, la unidad básica de esta sociedad. Cumplamos con tener paz en nuestra familia. Y ya. Desde ahí radica todo, muy cierto. Desde cada uno de nosotros sale la paz, señores. Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Y a ustedes televidentes también mil gracias por estar con nosotros. Los invito para que sigan con la programación del canal Tropero. Recuerden que siempre tenemos una cita acá en ¿Qué puedo hacer por la paz?